sábados, hermanos, ya vamos a estar hablando acerca del tema de los nombres de Dios. Y ese va a ser un estudio bien interesante, vamos a aprender muchas cosas. Y en esta mañana les voy a dar una muestra de la clase de mensaje que vamos a tener los sábados, porque hoy quiero ocuparme acerca del nombre de Dios, que lo define como el Shaddai. Entonces vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esto, del nombre de Dios presentado como el Shaddai. Uno de los pasajes de la Biblia que lo presenta con ese nombre es el número 119 que hemos cantado recién, el que habita al abrigo del Altísimo. Ya vamos a llegar en algún momento a ese texto. Pero ahí en Génesis, el capítulo 17, versículo 1, dice la palabra de Dios que era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. Esta es la primera vez que aparece el nombre de Dios como Todopoderoso. Él se presentó a Abraham con ese nombre. A Moisés le dijo: yo soy. Ahora a Abraham, él le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Esa palabra todopoderoso es la palabra el Shaddai. Así que lo primero que nos enteramos acerca del nombre, de la definición del nombre, que Él es el Dios Todopoderoso. El primer punto que me enfocaré en esta mañana es sobre la presentación de Dios y la estadística. Ya veremos qué es eso. Entonces la palabra el Shaddai, aquí como se manifestó Dios, se traduce como el Todopoderoso. Pero la palabra el Shaddai significa mucho más, significa que Dios también es omnipotente. Es lo que decía el salmo que cantamos recién también. La palabra el Shaddai significa el Dios de toda fuerza y de todo poder. Cuando se habla de la palabra el Shaddai, los griegos antiguos usaban una palabra que era la palabra pantocrator. Y esa palabra pantocrator se refería al Dios que es omnipotente, el Dios que es omnisciente y es omnipresente. Para el que no entienda bien, omnipotente significa que tiene todo el poder. Omnisciente quiere decir que todo lo conoce. Y omnipresente quiere decir que Dios está en todo lugar de la creación. Así que esa era la palabra que usaban los griegos, pantocrator, que es la palabra acerca del Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero el nombre el Shaddai, y eso es algo que a nosotros, hermanos, tiene que alegrarnos y fortalecernos. El nombre el Shaddai significa que nosotros tenemos un Dios que es todo suficiente. Un Dios que es todo suficiente, un Dios que Él es soberano. Eso significa que Él está sobre todas las cosas. Dios es soberano. El domingo anterior, cuando estábamos predicando, usamos un texto de Hechos 4, 30, 31, donde se levantaron a orar los hermanos reunidos y reconocían allí que Dios era el Dios soberano, el Dios que estaba sobre todas las cosas. Y así lo reconocemos, el Dios que maneja todo el universo, todas las vidas. Este es el Shaddai, es el Dios soberano, es el Dios que está sobre todo. Es el Dios para el cual no hay nada imposible. Jesús había dicho en cierta oportunidad, dice que aquello que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y cuando hablamos del Shaddai, hablamos del Dios que Él hace todas las cosas posibles. Las estadísticas dicen aquellos que estudian
Yo no estudio ahí con esa exactitud, pero los que estudian bien la Biblia hablan que en el Antiguo Testamento aparece 48 veces la expresión de Dios como El Shaddai, es decir, aparecen los términos de que Dios es omnipotente y que es todopoderoso. La estadística indica que 31 veces aparece en el Antiguo Testamento Jehová como el Dios omnipotente y 17 veces aparece como el Dios todopoderoso. Ahora, esa palabra que le hablé de idioma griego, pantocrator, era algo que los antiguos rabinos no solamente aplicaban a Dios el Padre, también esto se aplicaba a la persona de Dios el Hijo, es decir, a Jesucristo. Y Él es también, Jesús es el Dios todopoderoso. Yo solamente les voy a citar 2 pasajes para marcar la idea y luego vamos a regresar a Génesis, el capítulo 17. El primero de esos pasajes que quiero que veamos que Cristo también es el Dios todopoderoso, está en Colosenses capítulo 1, si podemos ir ahí por favor. Colosenses el capítulo 1. Y mire cómo dice la palabra allí, versículo 15 en adelante. Colosenses el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Si ya llegó ahí, hermanos, si no solamente me da atención y yo leo para usted. Dice la palabra acerca de Cristo que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Felipe, el apóstol dice Felipe, si tú has visto al Hijo, has visto al Padre? Y aquí dice el texto que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahora presta atención, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora hago un punto ahí, dice Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después sigue hablando de todos los actos de creación de Dios. Y como este texto dice que Jesús fue el que creó todas las cosas, todos fueron creadas por Él, porque Jesús es Dios. Amén. Él es Dios, Él es el Dios todopoderoso. Jesús es Dios. Cuando se usa en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, allí la palabra, que ya en alguna clase vamos a hablar de ese nombre, es la palabra Elohim. Y toda terminación IM en el idioma hebreo es plural. Quiere decir que en el primer texto de la Biblia, en la palabra Elohim, la palabra Dios, ahí estaba presente la Trinidad. Así que esto respalda lo que dice este texto, que Jesús estuvo en el acto de toda la creación, todas las cosas por Él fueron creadas. Cuando hablemos de la palabra Elohim, Dios como Elohim es el Dios creador. Seguimos aquí, hermano, verso 17, hablando de Cristo, dice que y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, lo que en que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora mire, hermano, este verso 17 dice que Jesús es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que todo eso que hacen los movimientos ecológicos, instituciones como Greenpeace y todo este problema que hablan del calentamiento global y que, hermano, el mundo no depende de ninguna de esas cosas, dice el texto, todas las cosas subsisten por Cristo. Todas las cosas subsisten por Él. Él creó todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él es el Shaddai, Él es el Dios todopoderoso también. Y ahora, para marcar más esta lección en el Nuevo Testamento, habría mucho más para explicar, pero yo quiero volver a Génesis rápido. Pero antes lo llevo a Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8.
Ahí vamos a tener otra demostración de Cristo como el Shaddai, de Cristo como el Dios Todopoderoso. Escuche cómo dice el texto, Apocalipsis 1, verso 8, dice: yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir eso? El principio y el fin. A continuación lo explica el texto. Porque alfa y omega es la primera letra del abecedario griego y la última letra. Entonces, los que ya sabían, el griego dice, bueno, Jesús es como en el abecedario, la primera letra y la última. Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. Pero observe lo que dice a continuación. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso. Así que eso que usaban los griegos, la palabra pantocrátor, para hablar de un Dios que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, eso se llaman atributos de Dios. Esos mismos atributos están en la persona de Cristo, porque Cristo es Dios. Así que hemos visto aquí en Colosenses, en Apocalipsis, a Cristo como el Shaddai también. Hay otros textos, pero volvamos a Génesis, el capítulo 17, por favor. En Génesis, el capítulo 17, lo leemos una vez más al texto y le quiero hablar acerca de la etimología del nombre. Algunos dirán, ¿y esa palabra? Ya la vamos a explicar. Pero aquí vamos a hablar en el segundo punto sobre la etimología del nombre El Shaddai. Otra vez dice Génesis 17:1, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, la palabra etimología quiere decir el origen del término. ¿Cuál es el origen del término? El Shaddai, ¿cuál es su origen? En la palabra etimología siempre explica el significado de un término. Por eso usé esa palabra, la etimología del nombre El Shaddai. El Shaddai, hermano, algunos lo traducen así, alguien o uno que tiene pecho. Es la traducción que se hace. Algunos utilizan la imagen de una mamá alimentando a su bebé con el pecho. Esa es la idea de un Dios que nutre, de un Dios que alimenta. Es un Dios que es fuente de provisión. Cuando nosotros pensamos en Dios y en el nombre El Shaddai, estamos pensando en un Dios que es proveedor. Él es la fuente de provisión, provisión de salud, provisión de vida espiritual, provisión del trabajo, provisión de alimentos. A donde usted quiere aplica la palabra El Shaddai. Tenemos un Dios que es proveedor de todas las cosas, un Dios que nutre, un Dios que nos brinda fortaleza y un Dios, hermano, que para nosotros es de completa suficiencia. Si tengo Dios, tengo todo. Si tengo a Dios, no necesito más nada. Ese es el Shaddai. Si yo tengo el Shaddai en mi vida, no necesito más nada. Yo tengo absolutamente todo. Él es el Dios que nutre. Él es el Dios que suple. Cuando algo falta en mi vida, Él puede venir, el Shaddai, y Él suple mis necesidades. Y Él es el Dios que provee. Y hay una cosa más, hermanos. Dios es el Dios que satisface. Ninguna persona andará bien por este mundo sin Dios, pero si conoce al Shaddai, habrá una satisfacción en su alma, en su vida. Esa es la definición de la palabra, la etimología. El Dios que nutre, el Dios que provee, el Dios que suple, el Dios que satisface. Por eso el que no conoce a Cristo tiene que conocerlo. Él es el Shaddai. Él es el Shaddai, el que puede lograr todas estas cosas, una fuente completa de alimentación. Ahora, el Shaddai, la palabra Shah, esa es la palabra pecho. Por eso se habla de esa figura. El que tiene pecho, el pecho para alimentar, nutrir, satisfacer, todo lo que le expliqué. Pero también habían algunos que le llamaban el Shaddai, traducían esa palabra como el Dios de la montaña. Algunos dicen, claro, porque Dios es como una montaña
fuerte, indestructible. Dios es como una alta montaña que da la imagen de algo que es potente, realmente poderoso. Pero algunos dicen, cuando se traducía como el Dios de la montaña, no se refería a eso, sino que dicen algunos, tiene que ver también con aquella cita que Dios hizo a Moisés en el monte Sinaí para darle los mandamientos en tablas y en piedras después. Y entonces dice, allí en esa montaña, en el monte Sinaí, allí el nombre de Dios trascendió, y aquella palabra escrita en piedra y en tabla, aquellos mandamientos nos hacen pensar en Él, el Dios de la montaña. Así que principalmente los antiguos religiosos traducían esa palabra El Shaddai como el Dios de la montaña. Cualquiera sea la verdadera traducción o la que tenga más relación con el origen de la palabra, eso nos habla a nosotros de un Dios proveedor, de un Dios que nos nutre, de un Dios que nos da fortaleza, de un Dios que nos satisface, de un Dios todopoderoso que está para trabajar en nosotros y con nosotros. Así que hemos visto, hermanos, aquí un poquito sobre la presentación del Shaddai y la estadística. Hemos visto un poquito la etimología del nombre. Y ahora en Génesis 17 que hemos leído, yo quiero transmitir qué es la enseñanza de ese nombre para nosotros. ¿Qué es la enseñanza que nos transmite el nombre El Shaddai? Observamos el versículo 3, Génesis 17:3, que ya lo hemos leído. Dios le dice a Abraham, entonces, dice Abraham, Génesis 17:1, que es el que hemos leído recién. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le pareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la enseñanza para nosotros. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando hablamos del Shaddai, eso para ustedes y para mí, hoy, cuando hablamos del Shaddai, estamos hablando de un Dios cercano. Dice, anda delante de mí. Estamos hablando de un Dios de misericordia, como se mencionó en esta mañana. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Y estamos hablando de un Dios de amor, una fuente inagotable, porque la esencia, la persona de Dios es amor. Dios es amor. Así que cuando Él dice, anda delante de mí, camina como un buen cristiano delante de mí, está hablando de su cercanía. Él va a estar cerca de nosotros, vigilando, guiando nuestros pasos, dirigiendo nuestra vida, gobernando nuestra vida, ofreciéndonos su misericordia, impulsándonos con su amor. Por eso Pablo escribió a los Corintios la segunda carta, capítulo 5, verso 14, dice, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe quiere decir que me empuja, que me impulsa, que me lleva adelante. El amor de Dios, el amor del Shaddai hace eso en nuestra vida hoy. Nos empuja, nos impulsa, nos lleva adelante. Podemos avanzar, podemos progresar en nuestra vida cristiana, porque el amor de Dios nos impulsa. ¿De qué modo? Cuando yo pienso cuánto Cristo nos amó y cómo Cristo murió en esa cruz y todo su sufrimiento y esa entrega total, esa demostración de amor tan maravillosa en la cruz del Calvario, eso me impulsa. Me motiva a seguir adelante. Amén. Me obliga en un sentido a leer la Biblia, a estar en oración, a venir a la casa de Dios, a hablar de otros acerca de la persona de Cristo. El amor de Cristo me constriñe. El Shaddai anda delante de mí, sé perfecto. Esa palabra perfecto ya la hemos explicado algunas veces en este púlpito. Es la idea de completo. Cuando Dios quiere que nosotros seamos perfectos, no es que vamos a ser personas sin error, que no vamos a tener ningún defecto en nuestra vida. No. La palabra completo, perfecto, es la idea de ser completo. Algo que está preparado, un auto. Tenemos un auto, le falta la batería. ¿Puede funcionar? No puede, no está completo. Entonces Dios nos ofrece a nosotros las herramientas, Dios nos ofrece a nosotros todo para que nosotros hagamos el ministerio, hagamos su obra. Y Él le dice a Abraham, anda delante de mí. Eso habla que necesitamos tomar conciencia de que estamos nosotros, hermanos, bajo la permanente mirada de Dios.
Recuerde que uno de los atributos de Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Sobre eso, si usted quiere saber más, tiene que hacer una lectura detenida del Salmo 139, donde David explica allí que si él no podía escaparse de Dios, dice, si yo voy allá, dice, en una peña, me meto dentro de una peña, allí estás tú, si voy al extremo del mar, allá me alcanzará tu diestra. Y entonces dice David, dice, tú conoces mi sentarme, tú conoces mi levantarme. Dice David, antes que la palabra venga a mi lengua, tú ya la conoces. Y al final llega a la conclusión, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No podemos hacerlo, Él es omnipresente, está en todo lugar. El Dios Todopoderoso, el Yadai, Él está allí en todo lugar. Ahora, hermano, dice, anda delante de mí y sé perfecto. Así al pasar nomás deberíamos preguntarnos, ¿estamos andando delante de Dios? Nuestros actos, nuestras conductas en la vida diaria demuestran de que estamos caminando delante de Dios, porque a veces llevamos un estilo de vida pecaminoso y nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de su mirada. Y Él dice, anda delante de mí, no ande haciendo locura, no ande haciendo macana, anda delante de mí, sé completo, perfecto, compórtate como un buen cristiano. Ahora, hermano, ustedes y yo no podemos manejarnos de acuerdo a nuestro pensamiento. Ustedes y yo no podemos decir, bueno, yo pienso que la vida es así y así me manejo yo. La Biblia enseguida le va a retrucar y le va a decir, porque vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. Amén. Entonces yo no quiero andar de acuerdo a mis pensamientos. Otros dicen, se plantan ahí y dicen, esta es mi opinión. Pero yo no puedo vivir de acuerdo a mi opinión. Otros dicen, yo ando en la vida, las mujeres principalmente dicen a veces, porque yo tengo intuición. El sexto sentido femenino que tanto habla, yo me manejo por intuición. Hermano, no me manejo ni por mi pensamiento, no me manejo por mi opinión, no me manejo por intuición. Yo tengo que dejarme manejar por Dios. Él tiene que manejar mi vida. Amén. Él tiene que gobernar, Él tiene que dirigir mi vida. Yo tengo que dejar, hermano, que el Yadai sea el que controle mi vida, el Dios Todopoderoso, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente. Ese Dios, hermano, que maneje toda mi vida. Amén. Él le dice a Abraham, ¿y por qué no a nosotros? Anda delante de mí. Una traducción porteña y juvenil, ponte las pilas, hermano. Ponte las pilas, dice Dios, y camina bien, camina derechito. Ya no, hermano, no somos borrachitos para andar ahí que nos estén moviendo el piso de un lugar a otro. Anda delante de mí, derechito. Compórtate. A los hombres, dice el Nuevo Testamento, dice, comportaos varonilmente. Anden en forma recta, quiere decir, compórtense como hombres maduros. Yo anoté aquí, no es necesario que lo busque, pero dice el Salmo 32:8, allí dice, que te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Muchos discutían sobre esto, ¿quién lo escribió? ¿Está hablando David o está hablando Dios? Lo importante de este texto del Salmo 32:8 que dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y yo siento esa mirada de Dios sobre mi vida. Después ese texto continúa diciendo, no seas como el caballo o como el mulo. Y eso a veces nos hace pensar en nuestra rebeldía, ¿no? Usted sabe que la mula y el burro, dice, cuando se empacan, cuando se ponen locos, dice, se sientan ahí, no los mueve por nada. Le habla, lo empuja, lo patea, le tira agua, ahí se quedó y se quedó. Y a veces nosotros somos así, hermano. Dios dice, hijo, eso está mal lo que estás haciendo. Y ahí nos plantamos, no, pero yo voy a hacer así. No te hace bien comportarte así, no te hace bien manejarte así en la vida. Y nosotros somos como el mulo, nos ponemos tercos y nos plantamos, no nos mueve nadie. Pero el Yadai le dijo a Abraham, dice, anda delante de mí y sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, estamos bajo esa permanente mirada de Dios. Ahora miren,
Yo ya he hablado en el pasado de esto, pero solo se lo repito. El resultado de esta conversación de Dios con Abraham, del Shaddai con Abraham, trajo un fruto importantísimo. En el Nuevo Testamento dice Santiago capítulo 2 verso 23, dice que Abraham era el amigo de Dios. ¿Qué significa esa expresión? Que Abraham caminó con Dios, anduvo delante de él, anduvo bajo la mirada. Santiago 2:23 dice, Abraham mi amigo. El profeta Isaías también tomó parte de esta historia y él escribió, hermanos, que en capítulo 41, verso 8, dice que Dios hablaba de Abraham, mi amigo. Y ahora no tengo en mi memoria la cita exacta, pero es en el libro de Crónicas. Es la tercera vez que Dios menciona en la Biblia, Abraham mi amigo. ¿Qué significa eso? Que Abraham aceptó el desafío y caminó delante de Dios y caminó delante de la mirada de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. Esa es la enseñanza en este punto, la enseñanza del nombre de Dios para nuestra vida. Que Dios nos desafía a caminar delante de Él. No andar en los caminos polvorientos del mundo, en los caminos del pecado, en los caminos de las tinieblas. No, hermano, andar delante de Dios. Dice, anda delante de mí, mi mirada será sobre ti, sé completo, perfecto en tu andar. Es todo un desafío este nombre, el Shaddai. Nos desafía a nosotros a tener una vida cristiana. Y en esa vida cristiana, hermano, necesitamos cambio. Cuando Dios habló de esas palabras con Abraham, Abraham necesitaba cambiar cosas en su vida. Nosotros también. Entonces pongamos la atención en el verso 4 en adelante. Miren, Génesis 17, versículo 4. Sigue hablando Dios y le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Ponga atención a esto. Dios le está diciendo, vas a ser padre. El versículo 1 decía que este tenía 99 años. Pero a esa edad Dios le estaba haciendo una promesa. Le dice, vas a ser padre de muchedumbre. Es decir, que no vendrá un solo hijo de ti, vendrán muchos. Mire cómo sigue. Verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Alguien podría decirle a Dios y dice, un momento, Señor, tiene 99 años el caballero. ¿De qué está hablando Dios? Que va a ser padre de multitudes, de muchedumbre, que va a ser padre de naciones. No nos llamaría la atención de hacer ese comentario, pero tiene 99 años el caballero. Pero yo estoy hablando del Shaddai, del Dios Todopoderoso. Yo estoy hablando del Shaddai, del Dios Omnipotente. Yo estoy hablando del Shaddai, del Dios que todo lo puede hacer. No hay ningún imposible. No importa si tiene 99 años o 500 años. Noé fue padre a los 500 años. Que este Dios Todopoderoso hace estas cosas. Amén. Ahora, mire esto, hermano. Cuando me acerco al Shaddai, ¿y cuál es la enseñanza? Que tiene que haber un cambio en mi vida. Tengo que andar delante de Él, Él fijará la mirada en mí, me hará perfecto. Y ahora necesito un cambio. Abraham cambió, su nombre era Abraham, y ahora Dios le dijo, te llamarás Abraham. Hay un agregado ahí de Abraham a Abraham, porque el nombre Abraham significaba padre en lo alto, pero el nombre Abraham significaba padre de multitudes. Y en ese cambio del nombre, ahí está la promesa de Dios. Tendrás un nombre nuevo y ahora tendrás la oportunidad de ser padre de muchedumbre.
Cuando nosotros conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, hay un viejo himno que dice, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, nací de nuevo, soy una nueva criatura, soy una nueva persona en Cristo. Entonces, ahora que igual que Abraham, yo también experimenté el nuevo nacimiento, la oportunidad de un nuevo cambio. Y ahora mire lo que dice aquí la palabra, otra vez, versículo 6. Dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y saldrán de ti. Ahora, este pasaje, hermano, muestra varias cosas que no quiero dejar pasar por alto. En primer lugar, el Yahai es el Dios todopoderoso, como hemos dicho, pero ahora vemos que Él es el Dios de las promesas. Cuando yo tengo promesas en la Biblia, las promesas hechas por Dios, el Shaddai es el Dios de las promesas. Le prometió a Abraham que iba a ser padre de muchedumbre. La historia lo demuestra que Dios cumplió. Hermanos, este nombre, el Shaddai, significa que Él es el Dios de la familia. Porque este hombre, Abraham, había tenido un hijo como 14 años antes, pero no con su esposa, sino con una sierva que se llamaba Agar. Su esposa, que se llamaba Sarai, era una mujer estéril, estaba imposibilitada de tener hijos. Y cuando Dios le hizo esta promesa a los 99 años, Sarai era una chica de 90 años e iba a ser mamá a los 90 años. Ahora, después les voy a contar, o vamos a leer juntos cómo reaccionó Sarai frente a la noticia que iba a ser mamá a los 90 años. Pero Dios, el Shaddai, Él es el Dios de las promesas, Él es el Dios de la familia, y Él es el Dios que da vida, porque Él da vida a cualquier edad, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, Él hace lo que quiere. Él es el Dios todopoderoso, el Shaddai. Entonces, cuando se habla de Él, se habla del Dios de las promesas, del Dios de la familia, del Dios que da vida, y también más adelante verá que se habla como el Dios de los patriarcas o de los padres. Porque muchas veces en la Biblia usted va a encontrar esta frase, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Muchas veces va a encontrar eso en la Biblia. Él es el Dios de los patriarcas. Y ya veremos por qué. Y el primer patriarca aquí es Abraham. Ahora, mire, hermano, el Shaddai. Veamos aquí en Génesis 17. Verso 15, para que vea cómo reaccionó Sara ante esa noticia de que iba a ser madre a los 90 años. Verso 15, hermanos, ahí leemos. Dice, dijo también Dios a Abraham. Fíjese que ya le dice Abraham, ahí no. A Sarai, su mujer. Dice, no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Ese nombre Sara significa princesa. Sara significa princesa. Dice, mas Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Espera un momento. 90 años ella, 99 años él. ¿Qué está diciendo Dios? Dice, le voy a dar un hijo. Mire cómo sigue esto. Dice, te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblo vendrán de ella. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Mire la reacción de Abraham. Se postró sobre su rostro y se rió. Como diciendo, Dios perdió la cordura. ¿Qué estás diciendo? Ya tengo 99. Sarai tiene 90. ¿Cómo puede ser que vamos a ser padres de naciones, padres de muchedumbre? Pero observe cómo sigue la historia. Verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ese fue el hijo que tuvo con la esclava. Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahí está, hermano.
un hijo. Y dice Dios, y despacito nomás te digo, se va a llamar Isaac. Hasta el nombre le dio, porque Dios no hace las cosas por la mitad. Y después, hermanos, si usted sigue leyendo, al año siguiente, Sara fue mamá y su hijo se llamó Isaac. ¿Quién estuvo actuando allí? El Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios que está cerca, el Dios que todo lo provee, el Dios que produce satisfacción a la gente. Él logró que esta mujer a su edad fuera madre y ahí nació el hijo de la promesa, y así es conocido en la Biblia Isaac como el hijo de la promesa. ¿Quién es el Dios de la promesa? El Shaddai. El Shaddai. Ahora mire por qué Él es el Dios de los patriarcas. Porque la Biblia muchas veces dice esta expresión, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en ese orden. Observe ahí ahora Génesis capítulo 28. Génesis el capítulo 28, versículo 3. Génesis 28, verso 3. Tiene que venir los sábados, hermanos. Los sábados vamos a estudiar así la Biblia, los nombres de Dios de esta manera. Dice la palabra de Dios aquí, Génesis 28, 3. Le voy a leer desde el versículo 1, así podemos comprender bien de qué está hablando. Génesis 28, versículo 1. Dice entonces Isaac. Dios prometió, el muchacho nació y ahora tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Y aquí en este texto dice, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente. ¿Qué Dios era? El Shaddai. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. ¿Qué dijimos del Shaddai? Del Dios que da vida. El Dios de la promesa, el Dios de la familia, el Dios que da vida, el Dios de los patriarcas. Aquí está Abraham, su hijo Isaac, y aquí está el nieto de Abraham, Jacob. Ahora mire, un poquito más adelante en Génesis capítulo 35, ahí ya estábamos viendo a Isaac pidiendo que el Shaddai sea el que bendiga la vida de Jacob, su hijo, y que la fructifique. Pero en Génesis el capítulo 35, a ver si puedo encontrar este pasaje aquí. Génesis 35, versículo 11. Observe ahí, hermano, Génesis 35, 11. Le voy a leer versículo 10 también. Génesis 35, versículos 10 y 11. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, y será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ese nombre significa príncipe de Dios. Ese significa Israel, príncipe de Dios. Abraham tuvo que cambiar su nombre a Abraham. Ahora Jacob también. Ya no se iba a llamar Jacob, porque Jacob era, el nombre ese significaba el suplantador. Él hizo una trampa para quedarse con la promesa que era de su hermano Esaú. ¿Se acuerdan aquello del plato de lenteja y todo eso? No voy a entrar en esa historia. Pero el nombre Jacob era el suplantador. Y ahora Dios dice, no me gusta ese nombre, porque me recuerda un engaño, una mentira, el robo de una bendición. Ahora te llamarás Israel. Andarás delante de mí, sobre ti fijaré mis ojos, dice el Shaddai. Israel. Y ese es el nombre de la nación de Israel, el origen de la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Y ahí está el pueblo de Dios, y Él tiene pacto perfecto. No han querido destruir a Israel los asirios, los egipcios, los griegos, los romanos. Lo han querido destruir los nazis de Adolfo Hitler, no sé cuántas formas. Y ahí está la nación, reluciente, de pie. Porque Dios dijo, yo voy a hacer un pacto perpetuo. Eso significa que esa nación iba a existir por siempre. Por siempre. Un pacto perfecto. El Dios de las promesas
el Dios de la familia, el Dios que da vida, el Dios de los patriarcas, el Yadai, el Todopoderoso, el Omnipotente. Y ahora vamos a meternos, esto no va a ser mucho más extenso, pero vamos a meternos en ese Salmo 91 que hemos cantado. Quiero darle una explicación allí. El Salmo 91, versículo 1 a 3, nada más, lo que hemos cantado. Observe cómo dice la palabra de Dios allí. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora miren, nosotros leemos esto una vez y otra vez, y si nos ponemos la lupa, no podemos aprender sobre el nombre de Dios. Aquí aparecen 4 nombres de Dios. Eso lo vamos a ir comprendiendo en los futuros sábados. Pero así a paso les digo, vamos a poner la lupa sobre esto y aparecen 4 nombres de Dios aquí. ¿Ya lo distinguió alguno usted? ¿Alcanza a notar ahí diferentes nombres de Dios o no? Esperanza. En primer lugar, dice el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando estudiemos otros nombres, esa palabra Altísimo es el Elión. Dios el Elión. Y el salmista dice que aquel dice que habita al abrigo del Elión. Él es el Altísimo, el Dios Altísimo. Y ahora dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el otro nombre de Dios, el que estamos hablando, el Yadai. Empieza el Salmo hablando del Elión, el Dios Altísimo. Sigue hablando del mismo Dios, pero en la persona de el Yadai, el Dios Todopoderoso. Y ahora dice aquí, diré yo a Jehová, esperanza mía. Ese nombre Jehová significa el yo soy, el Dios que siempre está, el Dios que siempre acompaña. Ahí está, diré a Jehová, el yo soy. Y luego aparece el 4º nombre de Dios, mi Dios en quien confiaré. Ese es Yahweh. Así pronunciaban la forma fonética más parecida al nombre de Dios es esa, Yahweh. Y ahí está el Señor, Dios, el Señor. Así que ahí está el Altísimo, el Omnipotente, el Yo Soy y Dios, el Señor. El Señor de los señores, que también hemos cantado aquí en esta mañana. Así que, mis hermanos, si nosotros estamos a la sombra del Omnipotente, si estamos bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios, ese es el Yadai. El Yadai, Dios el Yadai, el Omnipotente. Su sombra es suficiente para protegernos, su sombra es suficiente para brindarnos cuidado. Y en estos tiempos que vivimos de tanto temor e incertidumbre por este problema del virus y todo, necesitamos estar seguros bajo la sombra del Yadai. Bajo la sombra de nuestro Dios omnipotente. Él es el mejor refugio, mis hermanos. Él es la persona donde estamos nosotros mejor resguardados. Dios el Yadai es el que nos libra de todas las tormentas y de todos los tormentos. Hay que andar delante de Él y Él fijará los ojos sobre nosotros. Amén. En primer lugar, hermanos, hemos hablado aquí sobre la presentación del Yadai y la estadística. Hemos hablado de la etimología de su nombre, del origen de la palabra. Hemos hablado de las enseñanzas que el nombre trae a nuestra vida. Y voy a terminar haciendo un comentario acerca del Yadai, cómo Él beneficia nuestra vida. Cómo el Yadai beneficia nuestra vida. ¿Recuerdan? El domingo anterior citamos Filipenses 1:6 que decía, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. Es la palabra que anda, habrán delante de mí y te haré perfecto. Comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios quiere trabajar en nosotros, hermanos, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestros caprichos.
Somos tercos y cabeza dura somos, pero igual Dios quiere trabajar con nosotros. El Shaddai, Él quiere completarnos, quiere equiparnos para que hagamos su obra. Él quiere equiparnos para que llevemos adelante la casa de Dios. Y ahora en la figura del alfarero, ¿se acuerdan de Jeremías 18? Que Dios le pidió a Jeremías que fuera a la casa del alfarero y allí yo te enseñaré. Y dice que Jeremías encontró al alfarero trabajando en la rueda y recuerdan que un pedazo de barro cayó en el piso y el alfarero levantó ese barro y hizo una vasija. Hermanos, y esa es la figura de lo que hace el Shaddai. Esa es la figura, hermanos, de lo que Dios hace en nuestra vida. Nos levanta del piso. Somos incompletos, somos imperfectos, pero como el divino alfarero empieza a trabajar en nosotros, empieza a modelar nuestra vida, hermanos. Solamente tenemos que dejar que Dios trabaje, que nos haga completo, que nos haga perfectos, como dice su palabra, y que siempre andemos delante de Él. Que tengamos esa conciencia de andar bajo la mirada de El Shaddai. El que comenzó en nosotros es el Dios que siempre nos da oportunidad. Cada semana, hermanos, le fallamos. Cada semana le prometemos cosas y metas que nunca logramos. Cada semana hacemos amenazas de que nos vamos a poner firmes en la fe, sin embargo, nos debilitamos. Nos caemos, no somos firmes, no somos constantes, no somos muy santos, no somos muy fieles. Y a pesar de todo, Dios el Shaddai quiere trabajar en nosotros. Amén. Él nos conoce, por eso hablamos de un Dios de misericordia, por eso hablamos de un Dios que es amor. Pero no abusemos, hermanos, de la bondad de Dios, pongámonos las pilas y hagamos las cosas bien para el Señor. Como se dice en Bolivia, no seamos abusivos. Y pongámonos en serio las cosas del Señor y en el camino del Señor. Recordando que Pablo, hermano, era un perseguidor de la iglesia y Cristo lo salvó y Cristo lo rescató de las tinieblas y de lo bajo del pecado. Lo transformó, ¿se acuerdan? En un predicador fervoroso, en un predicador ardoroso. Hubo un cambio notorio en él. El predicador rebelde del Antiguo Testamento, Jonás, no quiso hacer la voluntad de Dios, no quiso ir a predicar a los ninivitas. Pasó por la experiencia de la tempestad, del fondo del mar, del vientre del pez que lo terminó vomitando. Y al final el Shaddai le dio otra oportunidad y predicó. Y los ninivitas se salvaron todos. Increíble cómo Dios usó ese hombre. Y qué hablar de Pedro, aquel que le dice: Señor, nosotros estamos dispuestos a dar la vida por ti. Y Jesús le dijo: escrito está que heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y cuando fue atrapado en Getsemaní, todos escaparon. Frente a la cruz estaba Juan, nada más, no había otros para contar. Hermanos, Pedro, cuando el Señor le dijo que antes de que le negara 2 veces, dice: el gallo va a cantar 3 veces. Y cuando Pedro escuchó el gallo cantar por 3ª vez, dice la Biblia, Pedro lloró amargamente. Amargamente porque le falló al Señor, amargamente porque no era tan fiel, amargamente porque era mucha espuma su vida, el compromiso no estaba hasta la muerte, como decía. Y todo eso nos hace pensar que somos nosotros, somos como Pedro, a veces mucha espuma, y muchas veces terminamos llorando amargamente, abrazados al fracaso porque le fallamos a Dios. Pero cuando Jesús resucitó y se le apareció allí a María Magdalena, le dijo: ve y dile a Pedro y a los otros que voy delante de ellos a Galilea. Del primero que se acordó el Cristo resucitado fue del Pedro que le traicionó. Y allí estaba, dice: vamos Pedro, hay otra oportunidad. Ese es el Shaddai. Eso es lo que nos enseña su nombre. Y ese Dios, el Shaddai, nuestro Dios cercano, sobre ti fijaré mis ojos. Es el que viene a hablar en esta mañana con nosotros y a decir: vamos a ponernos en serio. El mundo está en crisis, nuestra iglesia amenazada, el virus nos acecha, nos acorrala, los ánimos empiezan a caerse, a romperse los ánimos, la gente ya tiene poco aliento. Vamos en esta mañana, el Shaddai viene a visitarnos a nosotros aquí y para decirles: yo estoy junto a ustedes, yo estoy cercano a ustedes, vamos a ir adelante, hagamos la obra, sigamos caminando. Amén. Ese es un Dios que nos desafía continuamente. Lo voy a terminar de este modo al mensaje y le voy a
explicar muy breve algo que les va a llamar la atención. En Filipenses capítulo 4, y ahí vamos a terminar por esta mañana, recordando que el sábado, hermanos, vamos a seguir estudiando sobre los nombres de Dios. Quiero animarles a que vengan y que animen a otros hermanos que vengan aquí a la casa de Dios a estudiar sobre este Dios maravilloso. Mire cómo dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 19. Filipenses 4, verso 19. Este es uno de esos textos en la Biblia que hay que memorizarlo, hermano. Dice así la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es este Dios que habla aquí? Dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. El Shaddai, el de pecho, la figura dando pecho para nutrir, para fortalecer. El Shaddai, el proveedor. Aquí está, hermano, el Dios Shaddai, el proveedor. Él suplirá, el Dios que suple. Donde hay una falta, allí está Dios para suplir, para cubrir. Ese es el Dios que tenemos que llamar. Ese es el Dios que tenemos que nosotros mencionar, convocar cuando estamos en luchas, en prueba. Aquí había problemas económicos. Pablo dice aquí claramente, dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Falta dinero, Dios puede suplir. Falta salud, Dios puede suplir. Amén. Falta paz en nuestro hogar, Dios puede suplir. Falta bendición en nuestra iglesia, Dios nos puede dar. Amén. Él suplirá todas las cosas. ¿Quién es Él? El Shaddai. Amén. El Shaddai. Y lo que quizás le va a sorprender es lo que está aquí en este capítulo 4 y versículo 13. Mírelo, por favor. Dice Filipenses 4 y versículo 13. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el que nos fortalece a nosotros? El Shaddai. ¿Quién es el que nos nutre de poder a nosotros? El Shaddai. El Dios Todopoderoso. ¿Qué está diciendo Jesús en este texto? El Shaddai, el Shaddai. Yo todo lo puedo en el Shaddai. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Dios que me alimenta, el Dios que me provee, el Dios Todopoderoso, el Dios de toda la energía. Él, hermano, yo puedo tener victoria en Él, todo lo puedo lograr, todo lo puedo conseguir, todo lo puedo alcanzar, acompañado de El Shaddai, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David dio testimonio, él dijo así, y con esto voy a terminar. Él dijo, yo joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Amén. Ese es el Salmo 37, 25, ¿no? Joven fui, dijo David, y he envejecido. Vio toda una vida pasar delante de sus ojos, y la lección que él aprendió de esa vida, dice, no he visto a un justo desamparado. Siempre vi al Shaddai, actuando, trabajando, obrando, bendiciendo a los justos. No he visto justo desamparado, ni he visto a su descendencia mendigar pan. El Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Dios que todo provee, el Dios que está cerca, el Shaddai. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo y hay que caminar con Él. Y vamos a ser bendecidos por Él. Vamos a orar al Señor. Vamos a